ustedes, pero lo voy a intentar. Mi nombre es Lucas Betancourt Walsh y estoy estudiando mandarín desde el año, como bien decía Paula, desde el año 2010, a partir del fin de marzo. Así que están casi conmigo cumpliendo los 11 años estudiando mandarín. Y bueno, ¿qué más contarles? Es muy interesante todo el proceso que es estudiar un idioma tan complicado y tan alejado de lo nuestro, ¿verdad? Yo también, así como muchos de los que estamos ahora presentes, también soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho. Y bueno, a razón de esta pasión que siento por el idioma mandarín y por la cultura china, decidí aplicar una beca y tuve la suerte de ser elegido dentro de las pocas becas que se dan para Uruguay. Y vine por el primer año de mandarín a China en el año 2017, agosto del 20. Estuve llegando a China y bueno, hice un año de mandarín y no me detuvo. O sea, mucho más interesante de lo que yo pensaba. Y, y bueno, apliqué una segunda beca haciendo paralelamente consultoría privada a una empresa y por otras oportunidades y proyectos personales. Y estoy en este momento en la segunda beca en la cual estoy estudiando en la Universidad de Cultura y Lengua de Beijing. Estoy estudiando Relaciones Internacionales en mandarín completo, en idioma mandarín. Así que, no sé, invitar a Paula y a Victoria para que regresen y bueno, empecemos algunas dudas, algunas preguntas que puedan surgir, que si mal recuerdo cuando empezamos este proyecto con ellas, íbamos a recopilar una serie de preguntas, tanto de alumnos como egresados y otros amigos, para que para quitar unas dudas que bueno, estando en el paisito, tal vez un poco lejos, un poco alejado, eh, para acceder a la información y también por el tema de que el mandarín es cada vez más importante en el mundo, así como bien decía Paula, con el idioma inglés se va volviendo paso a paso eh, tres grandes idiomas, que son el español, el inglés y el mandarín, tiene una presencia increíble. Así que, ¿qué más decirles que invitar a Victoria y a Paula de vuelta para que regresen y hagamos las preguntas? Bueno, primero que nada, nos gustaría saber un poco tu experiencia, ¿no? No sé si todos somos uruguayos, hay algún extranjero, pero ese cambio de un país tan chico a uno, al grande rojo, como se le dice, ¿cómo fue tu experiencia, tu, tu vivencia hacia allá? Tengo entendido que tú viajaste a Chile antes para que no sea tan brusco el cambio. Así que, bueno, nos gustaría saber eso. ¿Cómo fue el cambio del español al chino, más allá de que estudiaste 10 años de chino? Siempre se dice que la mejor forma de aprender es radicarse en el país en donde se habla el idioma. Así que, bueno, te damos pie a que hables de eso. Bueno, Victoria, muchas gracias por tu pregunta. Eh, Bien, como decías vos, estuve en Chile antes y fue por un viaje que hice a mis 18 años. Estuve trabajando 2 años estuve por Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Concón, Reñaca, estuve viviendo en varios lugares en Chile. Y, y el primer salto fue de Montevideo, de 2 millones de personas, a vivir en Santiago y Valparaíso, que estaba lleno de gente. Que comparando con Uruguay no conoces a nadie. Vas a la calle y no puedes no conocer a nadie. Que en Montevideo pasa muchísimo que me pasa al día de hoy cuando regreso en las vacaciones. Camino por la calle y me encuentro aunque sea con un amigo o alguien conocido y nos saludamos. Mucho más pueblo, pero Santiago ya es mucho más grande, la capital de Chile. Y después regresando a Uruguay, fue cuando regresé a Uruguay después de esos 2 años en Chile, que empecé mis estudios en idioma mandarín. Empecé en el Instituto Mandarín Beijing con una profesora china que me enseñaba solamente el mandarín y que hablaba escuetamente algún español. Y creo que eso fue una gran ayuda, ahora que lo pienso, porque así como decía Victoria, es la exposición que uno tiene contra el idioma. Por eso vivir, radicarse en el lugar es tan interesante para aprender el idioma, ¿verdad? Que facilita muchísimo. Es por la cantidad de exposición, eso es importante. Y
y tal vez la mentalidad para poder acceder a ese idioma. Entonces, bueno, de 2 millones de personas, estando en Uruguay de vuelta, emprendí el viaje estudiando primero, como decía, en Instituto de Mandarín en Beijing, después estudié en el Centro Internacional de China, no recuerdo bien cómo es la sigla, es CICUCH, con una profesora Ai Li, y después estudié clases privadas con la profesora Hou Li, también ahí en Montevideo, y después vine para Beijing. Al principio en Uruguay era más que nada como si fuera un hobby muy emocionante, pero al final un hobby por la cantidad de horario que le dedicaba. Y bueno, vine para Beijing. Cuando llegué a Beijing, el aeropuerto es es como si fuera una especie de escenario, es inmenso. Es inmenso y una vez que llegas al aeropuerto con otras 300 y etcétera, cantidad de personas, básicamente vas a buscar las maletas y tenés que tomar dentro del aeropuerto de Beijing un subterráneo, un metro interno que te lleva hacia la salida porque es tan inmenso que es apabullante. Después, ahí es cuando empieza la verdadera China, ¿no? Que ahí es cuando empezó esa gente en el aeropuerto. En Beijing hay 25 millones de personas, de los cuales 20 millones no son de Beijing. Como es una de las ciudades que vive en la costa este, como si de Shanghái, Guangzhou o Shenzhen, Hong Kong, etcétera, ¿no? Toda la costa. Son muchas ciudades en las cuales está concentrada el 70% de la población está del lado este. Entonces, tener ese primer golpe es apabullante. Y diría que, como dice, citando tal vez al cónsul uruguayo en China, Sergio de la Valla, te pega el piquinazo. ¿Qué es el pequinazo? Se pregunta. El pequinazo son los primeros 3 meses en los cuales uno está en China y tiene. Que sí es apabullante, que hay muchas. Hay 10 personas más de lo que uno querría. Pero es esa curiosidad, eso que todo es nuevo, los olores, la calle, los edificios, la cultura, el idioma. Y es apabullante después de los 3 meses, que es el tiempo que la gente normalmente se va. Hay mucha gente que no aguanta las becas, o que viene a estudiar o que viene a trabajar y que no aguanta más de 3 meses, que justo siempre se han quedado después de los 3 meses es cuando se regresan. Y bueno, debe ser a razón de, como dice Victoria, de que les pega el pequinazo y que no aguantan, extrañan la familia, las comidas son diferentes, hay muchos detalles que se pueden contar. Y personalmente, bueno, al principio fue muy curioso, muy interesante, porque lo estudié mucho tiempo y después llegué a esto. Y resumiendo, me empezó a apabullar después de los 3 meses, pero podría decir que en este momento ya cumplo casi 4 años, 3 años y medio en China y estoy acostumbrado. Después del primer año uno se acostumbra a la línea 15, que es la línea azul, que sale cantidad de gente, que no puede haber más gente. Parecía como si todo el mundo estuviera en China. Espero que eso haya respondido a la pregunta de Victoria. ¿Qué más se te ocurre que Encantadas. te interesaría saber? Justo estábamos mientras vos estabas hablando, diciendo por favor que cuente lo del pequinazo, porque para nosotras fue sumamente interesante cuando escuchamos sobre ese término que no teníamos ni idea. Entonces cuando lo escuchamos por primera vez dijimos, no, tenemos que preguntarle qué es el pequinazo, porque nosotros decimos, por favor, ¿qué es eso? Así que gracias, justo te íbamos a preguntar ese tema, pero la realidad es que más allá de tu choque cultural, sabemos que hay diferencias con Occidente, por supuesto hay esa diferencia entre Occidente y Oriente, y a su vez, nosotros estamos acá también, no solamente para hablar de chino mandarín, sino de China en sí mismo, o sea, ¿por qué cosas vos considerás, ahora que estás ahí y que pudiste ver, ¿no? Las dos caras, digamos, de la moneda, las dos caras del mundo, ¿por qué considerás que China hoy es importante? ¿Qué es lo que maneja China? Nosotros estuvimos ya charlando anteriormente y tú nos compartiste varios tweets
sobre varias personas, varios personajes de la política uruguaya y del exterior, que hablaban un poco, bueno, de las exportaciones y las importaciones a China, la gran cantidad o sea, la gran cantidad que trabaja Uruguay con China, que a veces uno no lo sabe si no está metido en el tema, pero después que se mete, descubrís que en realidad nosotros tenemos más cosas con China de la que parecen. Entonces, hablar un poquito de eso, mostrar un poco esa relación Uruguay-China que tanto a nosotros nos va a interesar y que, más allá de que seamos estudiantes de RI o no, o provengamos de otro país o algo, es importante entender que en realidad China está más en nuestra vida o en nuestro país de lo que nosotros creemos, en realidad. Tu pregunta sería la relación de Uruguay-China actual y Exactamente, futura. y por qué es importante China a nivel internacional, o sea, a grandes rasgos. Bien. Como bien decías, Paula, tengo un profesor que tenemos muchos de la universidad que se llama Ignacio Bartesay, que sigo en Twitter y en LinkedIn, etcétera, que es un tipo muy, muy inteligente y que, bueno, básicamente habla sobre que hacemos una fase coloquial en estas charlas y después les haremos llegar a la gente que le ha interesado la charla o que ha prestado atención eh, todo el contenido que investigamos antes de la charla y que los posts de Ignacio Martesay son uno de ellos. Básicamente habla de que las relaciones Uruguay-China no podrían estar más fuertes y se ha estado discutiendo inclusive un tratado de libre comercio con China y con Uruguay, pero son el tema de las negociaciones independientes de Uruguay con China y el, la negociación en bloque que puede tener el Mercosur con China, lo que ha detenido el proceso del Tratado de Libre Comercio. Hay que investigar muchos factores. Entonces, la relación que tiene Uruguay y China actual es que casi el 51% de la carne uruguaya va para China, viene para China. Y soja y otros productos, inclusive tecnología, viene también para China. Entonces es una relación muy fuerte. Tenemos relaciones diplomáticas con China desde antes del gobierno actual y a partir del gobierno actual tenemos ya 30 años, en el cual tuve la suerte de ser invitado por la Embajada de Uruguay en China a asistir al evento eh, que, bueno, se presenta precedente de los 30 años de China y que estuvo presente el embajador Fernando Luris, que hizo un discurso muy interesante sobre la relación que tal vez me gustaría buscar con más detalle para prepararlas y bueno, hacerles llegar la información que él dio tan puntual. Así que China en el plano internacional, en la relación con el lugar no podría ser más fuerte. Tenemos una relación de que hay becas, de que hay relaciones económicas muy fuertes. Tenemos una presencia uruguaya en diferentes provincias. Tenemos estudiantes uruguayos que hay en Beijing. Tenemos algunos compañeros que están en este momento escuchando la charla que están de vuelta en Montevideo y por el tema del coronavirus se han quedado sin poder regresar a China por el tema de las restricciones aduaneras. Y bueno, entonces Uruguay y China tienen una relación muy buena. Después, el gigante rojo, así como decía Pablo recién, porque es interesante China, porque China tenía un PBI muy bajo cuando empezó este gran camino con el nuevo gobierno en el 49, en octubre primero, y ha sido un gran camino. Han sacado a 600.000 personas de la pobreza y por encima de la línea de pobreza. La educación es casi completa, de niveles escolares, y es un gran paso sabiendo que son 1.4 billones de personas. Aquí son 1.400 millones de personas en China, de los cuales tenemos 25 millones en Beijing, y imagínense lo que será eso. Entonces, China económicamente en el mundo es la segunda gran potencia en este momento, que no ha pasado a Estados Unidos desde el punto de vista tecnológico, pero sí en población. Y en el 2019, estamos en el 2021, pero en el 2019 Estados Unidos tenía un GDP de 21 billones de dólares, y en
el segundo puesto es de China, con 14 billones de dólares, que ha crecido de una forma increíble. Después tenemos a Japón y tenemos a Alemania. Y ahí llegó un comentario de... Vamos Sí, a justo hacer te que las íbamos chicas... a decir. Eugenia nos pregunta si se consigue empleo en China. De forma fácil en realidad, o sea, si son trabajos de tu preferencia, o es más bien al estar tan saturado de personas, es como que el empleo no es forma correcta. Y después Michelle nos pregunta si necesitamos dominar muy bien el lenguaje para irte a China, o si en realidad es como el inglés, ¿no? Que es un poco aprendiendo a las caídas, ¿no? Más o menos ahí como que te puedes arreglar. Y ya entramos ya después en lo que es el idioma para que nos vayas comentando tu camino hacia estos años de chino. Esos son puntos muy importantes. Como decía, para terminar la idea redondeando, es 21 billones de dólares Estados Unidos, 14 billones de dólares China en el 2019, y después tenemos Japón y tenemos Alemania, que cuando China superó el PBI de Japón, fue el gran salto de China en el mundo. Entonces, de cualquier forma, Estados Unidos y China, por más que tengan una batalla económica, continúan siendo naciones muy cercanas y tienen, a partir del año 76, que fue la gran apertura de China al mundo y que está en la época de Nixon, y muchos podrán contar la historia mejor que yo, por ejemplo, Paula, profesora de historia de ahora. Y bueno, qué decir que las relaciones de China con el mundo son, no se puede escapar, no se puede escapar. Yo diría que en el futuro, por más que si la lengua común es el inglés para todos, pero yo diría que el segundo punto va a estar el mandarín. Después, uniendo a la primera pregunta, que era con respecto al trabajo, se consigue trabajo. La tercera pregunta es si se puede hay que dominar el mandarín para llegar a China para trabajar. Si hay trabajo en China, sí hay trabajo en China. Sobre todo siendo que tenemos un valor agregado porque somos nativos español hablantes. Así que los anglosajones o los hispanohablantes, todos tienen esa habilidad que los chinos no tienen, porque ellos son nativos mandarín parlantes, y bueno, eso deja una gran oportunidad para muchas personas. En la zona de Shenzhen, que era hace 20 años atrás, era un pequeño pueblito, en este momento es el Silicon Valley de China, así como Estados Unidos, y están pagando sueldos muy altos para gente que está especializada en sus campos. Esa gente, uniendo esa pregunta con la pregunta siguiente, hay gente que no habla mandarín. Hay gente que no habla mandarín y que idealmente yo recomendaría que tengan, que sea un nivel de HSK3, que es un nivel básico de manejo del idioma mandarín, para poder llegar a China, para tener una fluidez. Pero tengo compañeros en los cuales llegaron a China sin hablar mandarín, y en un año de mandarín intensivo lograron alcanzar sus metas, que son un idioma básico, y después seguir eso trabajando. Así que Bien, perfecto. Respondiendo a la primera pregunta, cuál es la relación de Uruguay-China, después China en el mundo, después el trabajo, si hay trabajo en China, y podemos ir a ahondar en detalle qué tipo de trabajos puedo recomendar o que he sabido o tengo nociones. Y después, si es importante tener mandarín en nuestro currículo o nuestra carta de presentación para manejarnos. Podemos ahondar en cualquiera de las preguntas esas si quieren, pero por lo menos dejar unos puntos. Adelante nomás, explayate. Justo ahora que dijiste, bueno, vamos a ahondar en cualquiera de esos puntos, justo hablaste del HSK3 y creo que no todo el mundo conoce, o sea, la realidad es que el chino mandarín es muy especial, entonces es medio complejo, y todos conocemos cuáles son algunos de los currículum, los certificados internacionales, no me salía la palabra, los certificados internacionales a nivel inglés, pero no conocemos los certificados internacionales a nivel chino. ¿Cuáles son, digamos, cómo es la carrera, cómo es estudiar chino y cuál es la mentalidad que tenemos que tener? Porque todos sabemos, bueno, bien, bárbaro, el inglés, genial, excelente. Pero el chino ni siquiera tiene
las letras que tenemos nosotros, entonces ni siquiera mantiene el abecedario que mantenemos nosotros. ¿Cómo es estudiar chino? ¿Cómo es la mentalidad? ¿Qué tenemos que pensar nosotros a la hora de decir, bueno, quiero estudiar chino? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que parar ante eso? El HSK significa, no es una sigla en inglés, por más que lo parece, en realidad es Hanyu Shiping Kaoshi. Es Hanyu es mandarín, Shiping es nivel y Kaoshi es examen. Entonces es la examinación internacional de idioma mandarín, es el HSK. Y comparando como si fuera con los rangos internacionales, y decirte que el, el PET vendría a ser el nivel 2, porque son en total 6 exámenes en este momento. Y si fuera el FIRST sería el HSK3, por eso recomiendo que vengan a China aunque sea con el nivel 3. Y después sería el PROF, sería el nivel 4 o el nivel 5, siendo que en total hay 6 exámenes de mandarín. Personalmente, en mi proceso de estudio, cuando estuve en el Instituto Mandarín Beijing, tuve la suerte de ser preparado con una profesora excelente y ir antes de que hubiera Confucio, estuve en Buenos Aires y tuve el examen de HSK3, pasándolo en el 2014. Y después, cuando llegué a China, después del año de mandarín, hice el examen HSK4, porque me sentía más confiado para el 4 que para el 5. Y bueno, el año pasado, hace 2 años, tuve el examen HSK5, que es el proficiency, digamos, es el manejo de muchos caracteres en el idioma mandarín. ¿Cuál es el tipo de mentalidad que se tiene que tener? Yo creo que la razón por la cual los niños tienen más ventaja al aprender los idiomas es porque no prejuzgan las palabras que vienen de la televisión o de las personas y bueno, empiezan como una esponja, ¿no? Empiezan a absorber y es la repetición en la cual nos permite acceder al idioma, ¿no? Desbloquear esas palabras y esos conceptos. Em, por eso es interesante venir a China para aprender, porque es en el día a día, es en el metro, ves la palabra que es chuko, es la palabra que es salida en el metro y decís, es como si fueran dos pequeñas montañas y una cuadrada, una boca, ¿verdad? Entonces es como si fuera la salida hacia la montaña, entonces empezás a imaginarte con esos caracteres que son pictogramas e ideogramas, que fue en ese orden en el cual se originaron. eh, Empezás a dar el primer paso en comprender la cultura china, que está muy interesante. Entonces, volviendo a la pregunta, HSK es el examen internacional de idioma mandarín, en el cual estamos ayudando a preparar en el curso también, estamos dando con el centro ahora. Y la idea en realidad del curso no es, yo personalmente he tomado clases particulares, individuales y grupales con otros uruguayos. He tomado clases con extranjeros. Cuando llegué a China tuve 2 años de clases con extranjeros nada más. Venimos de todas partes del mundo. Y en este momento estoy cursando la carrera de Relaciones Internacionales con compañeros extranjeros y con chinos, con estudiantes chinos. Bueno, codo a codo, con la misma dificultad, con la misma cantidad de puntos necesarios para pasar los exámenes y el mismo contenido de los libros. Y es una gran competencia con ellos porque, como bien decíamos antes, todos tenemos nuestras cualidades especiales. Ellos manejan, obviamente, su ventaja es el mandarín fluido, ¿verdad? Y manejan también, dentro de China, que es tan grande como el tamaño de Europa, manejan sus idiomas nativos, digamos, sus lenguas nativas, que en realidad no son solamente el mandarín, sino que al ser un lugar tan grande, China, tienen pequeños idiomas regionales. Imagínense como si una de las provincias, como si San José, Colonia, tuvieran, bueno, que tenemos todos modismos, ¿no? Personalmente, siendo de Montevideo, tenemos muy pocos modismos, pero más al norte del país, en Uruguay, siendo tan pequeño, tenemos muchos modismos. Imagínense que se habla con modismos solamente. Y bueno, esa es la gran diferencia que hay entre el shanghainés y el cantonés, que son casi como idiomas diferentes. Entonces yo sé, creo, hacia dónde quiere que Paula que vaya con esta disertación. Y bueno, voy a dar el paso siguiente, que es
decir que el mandarín es la lengua común. ¿Y a qué me refiero con la lengua común? Que es, el nombre del mandarín es Hu, que significa, eh, mm, como general, de todos. Pupien, que es como de todos. Después, Tong, que significa conectar. Y Hua, que es idioma. Entonces, el idioma general que conecta a todos, o el idioma del pueblo. Y entonces, esto fue un gran paso que dio a partir de la unificación de China en el año 49, que se promovió el idioma mandarín, simplificándolo, los caracteres, que esas pequeñas líneas y casitas y caras que parecen muy extrañas y muy difíciles, en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Pero hay que dar los pasos correctos, me parece, para, empezar a cambiar esos conceptos del idioma que tenemos en español, en inglés, etcétera, porque tenemos, al ser abecedarios, las palabras forman los conceptos. Pero en el caso de ellos, en el mandarín, ellos se remontan muchísimo más atrás. Y espero que haya respondido a la pregunta sobre qué es el HCK. Excelente, muchas gracias, Lucas. Agustina nos pregunta, ¿cuánto tiempo lleva llegar a un nivel equivalente al FIRST en chino mandarín? Y si es muy complicado empezar de cero. Ya de paso igual nos da pie a decir que abrimos el 19 de marzo un grupo para empezar desde cero, chino mandarín, así que va a ser online, va a ser con Lucas, obviamente él está desde Beijing, o sea que no nos va a poder acompañar de forma presencial, pero sí online, va a ser por el Zoom, como siempre. Así que ya les vamos comentando para que lo vayan viendo, pero sí comentar un poco acerca de, bueno, cuánto tiempo lleva, que era una de las preguntas que nos hacían. Si empezaste la carrera antes de estudiar chino o si en realidad empezaste a aprender chino cursando ya la carrera, fue lo que te motivó, digamos. Y después otra cosa que también viene con esa pregunta, ya te hago las tres para que ya vayas hablando de todo. La otra pregunta es, en realidad, si saber chino te posiciona de forma diferente a la hora de buscar una salida laboral a nivel comercial y a nivel diplomático, que no lo estuvimos hablando, el tema de, bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y todo lo que conlleva la diplomacia. Si saber chino, digamos, es un plus a decir, bueno, lo tenemos más en cuenta a esa persona que a otra. Bueno, tres preguntas. El tiempo que lleva a llegar al FIRST, cómo nos posiciona en el plano laboral. Y la última pregunta, pero vamos por pasos. Entonces, sí, como dice las chicas del Centro de Aura, las directoras, estamos haciendo un curso que empieza desde cero y es difícil, pero me parece que hay los pasos correctos. Como yo decía antes, yo he tomado cursos que han sido individuales, con profesora 1 a 1, he tomado clases que han sido con grupos muy grandes, he tomado clases en grupos reducidos, he tomado clases con extranjeros y he tomado clases con chinos en este momento. Me parece que como enseñan en China nos enseñan para que cambiemos las palabras que ya conocemos, pero no para que incorporemos el idioma. Lo que me refiero con eso es, ya todos somos adultos, quisiera creer que somos adultos, y tenemos ya preconceptos en el idioma, en nuestras personas y cultura, etc. Entonces, cuando nos enseñan el idioma mandarín en la universidad, que lo he visto con otros compañeros de Ucrania, etc., nos enseñan para cambiar las palabras. Como que esta palabra significa esto, esta palabra significa aquello otro, y bueno, tú tienes que repetir, que es la forma que ellos estudian en realidad. Pero no se dan cuenta que ellos también están estudiando una forma de incorporación. Entonces, por un lado, está la parte de estudiar duro, ¿no? Que es sentarse y reescribir los caracteres 20 veces o las veces necesarias para recordarlo. Pero me parece que sí recordar los caracteres es importante y cómo se pronuncia. Pero lo que no se dan cuenta, o sí se dan cuenta y no está incorporado en el curso para los extranjeros, que es la parte de la incorporación del idioma mandarín. Me parece que sí es importante ambos pasos. Uno es estudiar duro y el otro es incorporar el idioma. Entonces,
toda esta premisa, toda esta idea con el Centro Ágora empezó a partir de que estoy siendo voluntario a través de internet para chicos que están en Uruguay en este momento, que están estudiando idioma inglés y por el tema del COVID no pueden salir de las casas. Estamos, el COVICEN se llama Proyecto Padrinos en inglés, así que cualquiera de ustedes, si tiene la oportunidad tiene un tiempo en la semana, pueden contactar a la Intendencia y consultarse, también pueden ser voluntarios, porque queda buenísimo. Precisamos más gente de uruguayos que sepan inglés por el mundo, y mismo en Uruguay, para estas clases de Zoom para los chicos que están en sus casas. Entonces, volviendo a la pregunta con respecto a aprender idioma, me parece que hay que dar ambos pasos, el proceso de incorporación y el proceso del estudio duro. Entonces, a razón del curso de inglés, empecé con un proyecto personal que es de enseñanza de mandarín por YouTube, gratuito, que ese sería el lado de incorporación, porque es lectura de libros, es como mucho más, puedo decirlo alineado, pero en realidad es la forma correcta, me parece, para aprenderlo. Creo que se aprende mucho más rápido teniendo eso y también teniendo el momento en el cual nos sentamos duramente y nos sentamos a estudiar. A traducir las palabras y el análisis también es importante, la memorización también es importante. Así que, ¿cuánto tiempo lleva? Nosotros personalmente lo dividimos en varios módulos para que las personas hagan el nivel que se sientan cómodos. Si quieren empezar desde cero, nosotros empezamos de cero a partir del 19 de marzo. Y lo que vamos a hacer es la parte del estudio duro, que decía antes, que es la parte del estudio, porque esa es tal vez la parte que cuesta más, de cómo se hacen los caracteres, de dónde surgen los caracteres, toda la parte mental del estudio. Y la lectura de unos pequeños libros y como mucho más animado y alineado y como más estilo contándole cuentos a niños. Eso es lo que estamos dando gratis en las clases de YouTube, que me parece que ambos son importantes. Entonces, estudiar personalmente me tomó 4 años como hobby llegar al nivel 3. Así que yo diría en un año se puede llegar al nivel 1, o al nivel 2 o nivel 3. Depende cuánto tiempo uno puede dedicarle. Personalmente, cuando empecé, respondo a tu pregunta, sería por lo menos un año para tener un nivel de manejo básico y por lo menos un año, me parece. Bueno, estamos dando módulos que son de 3 meses para no apabullar a las personas y permitirles acceder al idioma mandarín. Para el FIRST, me parece que puede ser un año, pero si fuera entre trabajar y estudiar y hacer el idioma para perfeccionarse, y 2 años, para hacerlo tranquilo, digamos. Porque no sé, las chicas que me recuerdan la pregunta 2, que me fui completamente. La otra duda era Incorporación al trabajo. También, y si tú empezaste a aprender cursando la carrera o te dedicaste solo a aprenderlo para después evocarlo a las RI. No, yo personalmente regresé en el 2010, en el 6 de marzo del 2010 a Uruguay, y a fin de ese mes, como tenía amigos que estudiaban japonés, me pareció que el idioma mandarín era, que si estudiando un poco de japonés con ellos, que el idioma mandarín en realidad es como la base estructural de la escritura de los caracteres japoneses, y que luego ellos ya tenían en realidad la parte oral, pero no tenían la parte escrita. Entonces, si mal no recuerdo, de Dinastía Ming, ellos absorbieron, digamos, esos caracteres. Y digo, entonces el chino es un idioma más antiguo, tal vez. Entonces, curiosando en internet y bueno, con 2 amigas chinas que me dicen en ese momento, que hablaban entre ellos mandarín, y que yo decía, no voy a aprender nunca este idioma, pensaba, digo, siempre tirándome palos. Nada, quiero empezar el mandarín y bueno, empecé primero a estudiar mandarín en el 2010, en el fin de marzo, y luego empecé la carrera.
la razón de que me interesa tanto el mandarín. Estaba diciéndome si hacía psicología o hacía relaciones internacionales en ese momento. Y bueno, hizo mucho más razón de que fuera hacia relaciones internacionales, ya que me gustaba mucho el idioma mandarín. Ya estaba casi hace 2 años estudiando chino, un año estudiando chino y trabajando a la vez. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer relaciones internacionales y hacer una pausa al trabajo? Y, y bueno, entonces le metí todo lo que pude. Les cuento que una anécdota personal, los caracteres en las primeras semanas, los primeros meses que estuve estudiando mandarín, era agarrar hojas A4 y bueno, la profesora en clase dibujábamos los caracteres, cómo era la forma, los trazos, ¿verdad? Porque tienen no solamente son complicadísimos si son caras, si son casas, sino que también tienen un orden correcto. Entonces los dibujaba y los ponía en la pared de mi cuarto, ponía los caracteres en tamaño grande, tamaño 4, cada uno unos caracteres nuevos para poder despertarme que fue lo primero que viera, fueran los caracteres. Y sentarse y el estudio duro me parece que es lo más complejo porque en lo personal y tal vez en la educación de Uruguay no estamos acostumbrados a, hablo en realidad de una experiencia personal, no estoy acostumbrado a estudiar así de fuerte como estudio en la universidad en este momento, sí en la universidad de Uruguay, pero en este momento la dificultad es exponencial. En el caso, comparando, haciendo una pequeña paréntesis, el estudio para los chinos, en realidad ellos empiezan estudiando muy fuerte en la escuela y en el liceo, sobre todo en el liceo, al final del último año del liceo, y después la universidad es mucho más sencillo. Entonces es el momento que se empiezan a relajar de a poco. Para nosotros, no sé si a nosotros, pero personalmente fue progresivo, era como niño, liceo y universidad, como fuimos creciendo, ¿no? Así que, ¿cómo se incorpora? Es en el plano laboral, entonces, como decía antes, en realidad yo empecé a estudiar mandarín y luego estudié la carrera de Relaciones Internacionales. Entonces, en el plano laboral, ¿cómo se puede incorporar el idioma mandarín? Yo creo que hay muchas oportunidades, tanto en Uruguay como en otras empresas, en otros países, para aplicar el mandarín y creo que te da una gran ventaja. Sí, originalmente es el inglés y es el francés, las lenguas diplomáticas, pero en el comercio internacional, eh, teniendo China 1.400 millones de personas, yo diría que es una gran herramienta. Abre muchas más puertas, muchísimas más puertas. Diría que es casi mandatorio. En este momento estamos pasando de bilingüe a trilingüe el mundo y es necesario aprender un idioma más. Y me parece que el mandarín, dejando de lado que es de mis idiomas favoritos, es una gran herramienta. Creo que sería esa la respuesta. Yo adiciono una pregunta antes de que leamos la pregunta que hizo Eugenia, que es muy interesante. Me gustaría que hablaras del tema de los exámenes, que nosotros ya lo habíamos hablado, de que los chinos, cuando pasan del liceo a la universidad, tienen un examen de ingreso muy complicado, que tal vez no se sepa, pero los extranjeros también. Entonces, nos gustaría que contaras tu proceso a través de estos exámenes que, como decías tú, Te condicionan. te condicionan, porque el liceo es un momento de mucho estudio y para ellos la universidad es de descanso, cosa que para nosotros es todo lo contrario. Cada vez vamos incrementando la dificultad. Te dejo abierta la pregunta. La pregunta esa que dice Victoria en realidad es muy interesante porque es algo que empecé a aprender una vez que llegué a China, y que ellos tienen en realidad un examen internacional, un examen de ingreso, perdón, para acceder a la facultad, que les decide básicamente la vida. Entonces, primero concepto, en realidad ellos son 1.400 millones de personas. Si pensamos en el mundo, que fueran millones de personas, tendríamos 3 uruguayos,
36 argentinos, ¿verdad? Porque son millones, ¿no? 3,5 millones de uruguayos. En el mundo, sacando los millones, seríamos 3 uruguayos. 3 uruguayos, 18, 20, 30 argentinos, 180 brasileros, 360 norteamericanos y serían 1.400 indios y 1.400 chinos. En realidad, la cifra en realidad es 1.300. No sé, India tiene menos cantidad de población que China. Entonces, pensando que son 1.400 millones de personas, hay mucha competencia. Entonces, ¿cómo se hace? Y eso, no se preocupen que si ustedes comparten el correo electrónico, luego de la charla en estos días vamos a hacerles llegar el PDF que preparé con información específica, porque quería que fuera una charla más coloquial y que la información dura y cruda la vieran después. Estoy buscando. Básicamente hay una prueba de ingreso para el liceo y para nosotros como extranjeros a la universidad. Pero en el caso de ellos, como decíamos antes, el primer concepto era que en realidad son 1.400 millones de personas. Entonces, hay competencia entre los uruguayos, entre el grupo de RI, que somos 300 personas en la clase. Cuando íbamos en la época del 2012 a la iglesia a estudiar, que le rentaban a la facultad de la iglesia y que estábamos con salones completos, llenos de personas, que en estos momentos también, cuando se dan las primeras materias de relaciones internacionales con Escuder y la materia de historia con Brunetto y Arce, la economía, hay muchas personas en esa clase, muchas personas. Y pensamos que no competimos con todos, pero sí competimos. Y tenemos que tener un excedente, un diferencial. ¿En qué nos diferencia? Entonces, hay gente que estudia diferentes idiomas y el mandarín es un idioma interesante para tener en la carta de presentación. Pero en el caso de ellos, como bien decía Victoria, nosotros estudiamos progresivamente. Entonces, la escuela, después el liceo y luego la universidad. Entonces, progresivo. Pero en el caso de los chinos, como bien decíamos antes que son tanta gente, compiten desde el inicio. Entonces, los niños tienen poco tiempo para ser niños. Entonces, sí tienen un momento con los padres, pero tienen clases de violín o clases de piano, mandatorias, porque los padres le ponen para hacer un diferencial. Tienen clases de matemáticas, clases de apoyos, clases de inglés. Seguro que tienen clases de inglés, la gran mayoría. Entonces, algunos estudian español, clases particulares o con clases grupales. Entonces, luego pasan al liceo y el niño promedio chino estudia muchas horas por día. Y se ve mucho en las redes sociales chinas, en Weibo y en otras redes sociales que son como si fuera Instagram, Facebook, que son las versiones chinas. Como jóvenes orgullosos, que claro, hay que estar orgullosos, pilas y pilas y pilas de deberes y de ejercicios y de cosas que han escrito durante el proceso del estudio para el examen, para la entrada a la universidad, y es apabullante la cantidad de temas que tienen que memorizar, de memoria, que hay muchas preguntas que son específicas de matemáticas o de historia china o de geografía es un examen completísimo. Pero ¿por qué? Esto surge, que les vamos a hacer llegar en otro momento, la información esta que les decía que es cruda, sobre dónde surge este examen internacional. Es un examen muy antiguo, muy antiguo, que es el emperador hacía exámenes para elegir a las personas que fueran los asistentes, ¿no? Entonces, esta es la forma. Hizo un examen y los que tenían la mejor nota eran los que eran asistentes. Y podía cambiar la vida de la persona. ¿Por qué? Porque había gente que se estudiaba bien, que se estudiaba con fuerza y aprendía las cosas y respondía correctamente, podía salir de estar en un pequeño pueblo, de un nivel económico bajo, a ser nada menos que el asistente del emperador, ¿no? Entonces, esa idea de la competencia, esa idea de elegir los mejores, es la que toman ellos para dar el ingreso a la universidad que se llama Gaokao, que es el examen de nivel alto, de los más altos, que se decide la vida.
las universidades, por ejemplo, la Universidad de Pekín y la Universidad de Tsinghua, que son los mandatarios y la gente que tiene la mayor cantidad de tolerancia a la presión que he conocido en mi vida, que estudian ahí, bueno, además les pide más o menos 600 puntos, o 500 puntos creo que es, porque es su examen total de 600 puntos y les piden un nivel altísimo para poder entrar en esas universidades. Mi universidad está también en el top 10. ¿Por qué elegí esta Universidad de Cultura y Lengua? Es porque nuestro cónsul uruguayo, Sergio de la Valla, estudió en esta universidad de idioma y decía que era de las mejores universidades de idioma. Y también Maxi, que fue el traductor de la embajada mucho tiempo, también estudió ahí y bueno, me va a recomendar nuestra universidad y no hice más que asistir a esto. Entonces, redondeando la idea del examen, bien como decía Victoria, es progresivo para nosotros y es intensivo para ellos, y luego entrando a la universidad, que se toma ese gran examen, decide a qué universidad puedes entrar. Entonces hay una gran competencia. Espero que responda la pregunta. Muchas gracias, Lucas, por la respuesta. Justo nos llevaba también otra pregunta, que es ¿qué año de la carrera cursás? Porque vos cursaste acá, RI, pero luego te fuiste para allá. Entonces, ¿qué año cursás? Y bueno, obviamente estamos en periodo de COVID y es imposible no preguntar sobre eso. O sea, ¿cómo afectó los estudios allá? ¿Cómo es que afectó en realidad? ¿Cómo fue todo? Porque nosotros acá en realidad estamos en el proceso de vacunación, ¿no? Entonces nosotros acá estamos como un poquito más atrasados porque obviamente nos pegó después. Entonces allá ya están en otra etapa. ¿Cómo fue todo eso a la hora de hablar de educación? ¿Qué año cursás? Y también tenemos otra pregunta, ya la vamos colocando también, que ¿por qué fuiste? O sea, si fuiste por un intercambio, por una beca, ¿cómo fue en realidad? ¿Por qué salió toda la cuestión de irte a China? Vamos por partes. ¿Cómo pegó el COVID en China, en el estudio, con respecto al Sí, estudio? y, o sea, ¿en qué año estás? ¿Qué cursás? O sea, ¿qué año estás de RI? Estoy en el segundo año, en el segundo semestre del segundo año de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de PTSU, como decía antes, que se llama Beijing Yuantai. Es la Universidad de Beijing de Cultura y Lengua. En el segundo año el segundo semestre del segundo año. Y bueno, es un gran proceso porque muchos compañeros extranjeros han dejado la carrera por el tema de la dificultad, que es altísima, y bueno, ahora tenemos la barra, digamos, de pasar, está igual de alta para los extranjeros que para los chinos, así que estamos bajo mucha presión, porque estoy justamente con becado, y bueno, entonces más todavía. Eso sería en qué año estoy. Luego, cómo impactó el COVID con respecto al estudio. Este semestre ya lo empezamos esta semana y obviamente es todo online, ¿verdad? Pero en más o menos estas fechas, el año pasado, cuando impactó el COVID ya en enero, etc., también tomamos clases online completamente. Llevamos un año de clases online y no está nada lindo. No está nada lindo porque hay muchos compañeros quienes me han contado, también extranjeros seguramente, que no tienen la actitud de levantarse y la cara, etcétera, para estar sentado frente al profesor. Eso da como otra noción, ¿no? Que realmente te pone en el lugar para estudiar y en la actitud correcta. Pero hay mucha gente que necesita la ropa, las caras. No tenemos por qué activar las cámaras tampoco, así como estamos en la charla en este momento. El profesor nos mutea y apagamos las cámaras y estamos asistiendo a la charla como si fuera una clase, pero mucho más relajados. Y creo que es una gran desventaja para nosotros porque tenemos la misma dificultad de los exámenes, siendo que no tenemos la ventaja de tener la actitud de el momento que nos fuerza a sentarnos frente al profesor y que mirarlo a los ojos y que el profesor esté atento a nosotros y nosotros a él, ¿no? Eso que escuchan en el fondo son los servicios que tenemos en el departamento. En otro momento les contaré. Entonces, ¿en qué año estoy? En segundo año.
del segundo semestre. Y después, cómo impactó el COVID, todo desde el inicio de la cuarentena esa, estuvimos cerca de 3 meses en cuarentena. Yo vivo fuera de la universidad. Después, a razones de seguridad de la universidad, nos pidieron que regresáramos los estudiantes que vivimos en Beijing para vivir dentro de la universidad, y pasamos cerca de casi 3 o 4 meses, hasta medio de julio más o menos, el año pasado, en la universidad, sin poder salir a ningún lado. No podíamos ni aplicar siquiera para salir a la universidad, pero gracias a que las interacciones son buenísimas, la universidad es inmensa aparte, tenemos un campo para correr dentro, tenemos un track field, debería ser un Shaochang, tenemos los edificios para estudiar, y tenemos una cafetería de 3 pisos, que es un edificio inmenso, en el cual se abría una de esas salas para tomar cafetería. Y bueno, caminamos mucho dentro de la universidad, hay muchos árboles, hay muchos parecidos a los bananos que tenemos en Uruguay, que sacan las semillas espantosas, que tenemos justo en la calle principal de la universidad, y es terrible. Pero el resto, hay una zona que está llena de flores, de rosas, pero no sabes las cosas más hermosas y gigantes que he visto en mi vida. Todos en la entrada oeste de la universidad tenemos una sección que es de flores, y hay una especie de jardín interno de la universidad, y es inmenso, porque las universidades en China no son como la que tenemos en Uruguay, la Universidad República, que básicamente vamos a estudiar y nos vamos a nuestras casas. Este lugar es edificios y calles y calles, en los cuales tenemos diferentes instalaciones y diferentes edificios para diferentes carreras, y también los dormitorios estudiantiles, que son los dormitorios estudiantiles, que están separados los dormitorios chinos y los extranjeros. Pero de cualquier forma, por más que vivimos en lugares diferentes, tenemos diferentes tipos de vida. Sí nos conectamos, estamos siempre presentes en la clase, y he tenido la suerte de que hacer muy buenos casos con compañeros chinos que siempre están atentos a ayudar y aprender. Así que esas serían las preguntas de en qué año estoy y cómo impactó la cuarentena, digamos, con respecto al estudio. Yo tengo otra pregunta, que es la relación extranjero-chino. ¿Cómo se toman los nativos al ver a un uruguayo hablar un chino avanzado? ¿Les impresiona? ¿Les alegra? ¿No les alegra? ¿Y qué pasa cuando le hablas en inglés? O sea, ¿se enojan si le hablas en inglés y no es en su No. idioma? O sea, No. Como ustedes, alguien les habla en inglés y no les molestaría, por más que manejen un inglés básico. ¿Cómo es la relación del extranjero con el chino en el caso de la universidad específicamente? Como bien decía recién, los compañeros chinos son súper cariñosos y te ayudan. Normalmente no ofrecen, pero si le preguntas, le pedís ayuda, normalmente es casi, no solamente porque en mi caso personal, sino que muchos compañeros han pedido ayudas, y bueno, han sido siempre muy abiertos a ayudarnos para ver algunas respuestas, o para, no sé, no entendemos algo de los caracteres, o no entendemos el delivery, o no entendemos, no sé, cómo se envían paquetes, o cómo se reciben cartas, o el banco, y siempre hay por lo menos uno o dos compañeros que están atentos y responden. Después, con respecto al idioma, son muy abiertos, les encanta cuando alguien habla en mandarín, y hay una frase que no recuerdo bien de quién era, pero decía que si hablas un idioma común, la persona entiende, pero le hablas a la mente, pero si hablas el idioma nativo, le hablas al corazón. Entonces, me parece que no es exclusivo para hacer negocios con los chinos hablar mandarín. Me parece que no es necesario, pero no todos hablan inglés. Hay un nivel de alfabetización alto, pero el manejo del inglés se encuentra solamente en las zonas de las universidades, o que manejen trabajos con extranjeros específicos. Si no, no maneja, la persona normal no maneja el idioma inglés.
no maneja otro idioma que no sea el nativo de su pueblo, de su provincia, y el mandarín. Les encanta cuando uno llega a China y empieza a hablar un mandarín re roto, hacen una cosa fantástica, que me encanta de ellos, que dicen, ni que significa, hablas mandarín, hablas muy bien, hablas muy bien, muy fluido, te dicen. Y eso es una gran motivación, me parece, para a quien está empezando. Y solamente cuando uno empieza a hablar, como decía Victoria recién, un mandarín más avanzado es que te empiezan a mirar con cara porque esperan de que si hablas así de bien, que sepas ese carácter, sepas esa palabra, pero tal vez porque me he encontrado con muchos compañeros en los cuales hablamos así, tenemos la soltura como para poder hacernos pequeñas bromas, que bueno, que me hacen esa devolución. Pero normalmente, digo, el 95% de las veces son sumamente receptivos y les encanta que hable su idioma. Lo podemos comparar como que alguien te puede hablar español, un chino que te hable español de España o que te hable en español, así estuvo en Colombia o estuvo en Perú, como conozco una amiga, pero si te habla, te dice boludo, obviamente en el rioplatense, en el sentido rioplatense, digamos, eh, es como que te toca el corazón, ¿no? Entonces es la misma sensación que les da a ellos cuando hablas mandarín, es como mucho más cercano. Entonces me parece que no es excluyente saber mandarín, porque las personas que hacen negocios con extranjeros eh, manejan inglés, pero me parece que habiendo tanta gente, saber mandarín abre muchísimas más puertas, porque no todo el mundo habla mandarín. Yo creo que es una excelente oportunidad. Eugenia nos pregunta desde otra parte si los chinos tienen interés en aprender español, porque nosotros tenemos la postura de que, bueno, yo diría la fortuna de nacer sabiendo español, siendo que es uno de los idiomas más complicados, teniendo tantas ramas, porque vos tenés un español tanto uruguayo, que cambia siendo colombiano, que cambia siendo de Perú, porque cada uno tiene su modo de hablar, sus propias palabras, que tienen una propia definición para el español, pero cambia la forma de decirlo, digamos. ¿Cómo se toman ellos el aprender español, siendo que, bueno, para nosotros es tan complicado aprender chino? ¿Cómo es la contraria? Bueno, en el caso del español para los chinos ellos están acostumbrados eh, a un tipo de idioma que no conjuga los verbos. Ellos tienen verbos que me van a tener que disculpar la pantomima que voy a hacer del idioma mandarín, pero es como yo gustar esto, yo comer comida, tú salir, eh, como suena como podríamos identificarlo como indígena, por el sentido así como, eh, en el sentido medio apache, del estilo ese estilo burlón, obviamente sin ánimo de ofender a nadie, porque es como se construye el idioma mandarín, es así. Eh, Creo que la belleza del idioma mandarín está en realidad que usan palabras que pueden significar varias cosas, una vez que están en la parte de la poesía. Los chinos sí tienen interés en aprender español, pero tienen más interés en aprender inglés, porque hay una relación muy fuerte con Estados Unidos desde el año 76 para adelante, en la época de Nixon, como bien decíamos en la ping-pong Guayao, que es la relación no sé cómo decir en español, la relación del ping-pong cuando empezó la diplomacia de ping-pong. En el año 76, y que se abrieron las puertas mutuamente, que vinieron jugadores de ping-pong a China y que hicieron la competencia, pero lo importante en realidad fue que los mandatarios vinieron a Estados Unidos a China para abrir la relación de Estados Unidos con el mundo, con China y con el mundo. Y además los chinos tienen mucho interés en los ingleses y en Europa. Estudian alemán y hay
creo que la mayor cantidad de chinos que no están en China están en Estados Unidos y después en Inglaterra. Y sí hay un gran movimiento hacia Latinoamérica, porque tienen tanta gente que empiezan a expandir sus mercados hacia Latinoamérica. Específicamente con respecto al idioma español, hay un centro que se llama Cervantes, el Centro Cervantes de España, que bueno, reúne también latinos, etcétera, que ofrecen clases de salsa, bachata y idioma español, y bueno, ahí hay en el día E, que es el Día del Español, del idioma español, la Embajada de Uruguay en China hizo una presentación en la cual tuve la suerte de ir a verlos. Y bueno, cada país tenía sus cosas específicas, inclusive Guinea Ecuatorial, que es un país de África que habla en español, que seguramente muchos de ustedes saben. Y cada uno exponía sus cosas específicas, pero había muchísimos chinos interesados en aprender español. La cultura, son muy curiosos, porque me da la impresión de que es algo primero que nada completamente diferente. Desde la construcción del idioma, por ejemplo, que ellos eh, empiezan la construcción del idioma mandarín de los ideogramas, ¿verdad? Los ideogramas, los pictogramas, en realidad. Pictogramas y luego los ideogramas. Los pictogramas, ¿por qué? Porque tenemos que remontarnos en... Bueno, ya respondí la pregunta, pero voy a seguir este camino, si me permiten. Los pictogramas, en realidad, porque ellos empiezan antes de Cristo, en 1200 antes de Cristo, empiezan a hacer una construcción sobre los pechos de las tortugas, digamos, las tortugas muertas, y escriben de una forma casi como jeroglíficos, escriben de una forma eh, que era para la adivinación. Escriben sobre huesos, escriben con líneas, por eso no hay tantos círculos en el idioma chino. Porque originalmente escribían sobre huesos y los huesos tienen esos cortes que no les permitían ser así puros. Entonces, cuando se escribe el idioma mandarín, empiezan a imaginar, por ejemplo, el sol. Entonces, primero hicieron una especie de un cuadrado con una línea en el medio que eso representaba el sol. Y de a poco se fue modificando a lo que tenemos al día de hoy, que es una especie de una heladerita, un minibar, por el dibujo, que es R y latina, así que con el cuarto tono. Y después hicieron, por ejemplo, vieron un árbol, hicieron como si fuera una cruz y luego dos patitas para los costados. Que en la clase damos también, hacemos un libro, hay un libro que en internet que se llama Easy Chinese, y básicamente agarra las imágenes que ellos veían un árbol, ¿verdad? El tronco y la copa, y es básicamente esa cruz con las dos patitas al costado, que esa es la copa llena de hojas y el tronco, ¿verdad? Entonces, una vez que empieza uno a imaginarlo y ponerle colores, empieza a ver un poco más. El piso, por ejemplo, hacen el carácter que es una línea horizontal y decís, eso no puede ser el piso, ¿no? Porque lo que hacían era ponían un palo en forma de cruz arriba, que eso era para reflejar la sombra. Entonces, eso es tierra, la tierra, como decimos, los 4 elementos, los 5 elementos. Ese es el dibujo de la tierra, es una pequeña cruz con una línea horizontal de izquierda a derecha. Entonces, empezamos a ver que tienen esos pictogramas, generan un tipo de pensamiento, ¿no? Luego, esos pictogramas juntos generan los ideogramas, porque casi 1000 años después empezaron a decir, no nos alcanzan, hemos hecho dibujos de todas las cosas, pero hay cosas que pienso que no me alcanzan los caracteres, que comida o fruta o tierra o agua o fuego. Hay más cosas que quiero expresar, entonces empezaron a dibujar los caracteres que son los ideogramas. Entonces unieron varias de las imágenes y formaron los ideogramas, ¿verdad? Amor, o decir otras emociones, sensaciones, etc. Entonces, la respuesta a la pregunta es si les interesa aprender español, sí. Como a todos nosotros nos interesa más el idioma nativo de cada uno, porque conectamos las emociones, pero sí, yo diría que sí hay mucho interés en aprender español. Disculpa que me fue un poco de las ramas. Tranqui. Ahora me voy yo de las ramas porque antes, en las charlas pre-charla, preparando todo esto, tú nos contabas una anécdota de que
volviste a Uruguay con tu familia y el tema del alimento, la carne, fue un poco complicado. Y estaría bueno que lo comentaras con los demás porque a nosotras nos pareció una anécdota bastante chistosa. También el cambio de pasar de una dieta a otra, porque nosotros tenemos esa idea de Ah, que mm. el chino siempre tiene una dieta muy, muy de verduras, digamos. ¿Es verdad eso? Primero vamos a la última parte y luego volvemos al principio. El chino sí tiene una dieta de verduras, arroz y tofu, que en los últimos 30 años ha incorporado a la carne y por eso tienen tal vez esa complexión más escuálida, vendría a ser en su generalidad, comparado con los latinos que sí tenemos mucha más carne en los huesos. Y eso debido al consumo de carne, ¿verdad? Al consumo de proteína. Y eso me parece muy interesante, que podríamos hablar horas. Pero regresando a la pregunta, cuando yo regresé, cuando vine a China, una gran recomendación que me hace la gente de la embajada, María o Sergio o Agustina, que me decían que comiera las cosas de China. Bueno, especialmente Agustina disfruta más de los platos occidentales, pero los amigos de la embajada nos recomendaban que comiéramos más los platos típicos porque generan los anticuerpos necesarios en el lugar que vivís. Es mejor comer la comida del lugar, por más que no se disfrute, también está bueno probar. Entonces, eh, con respecto a la anécdota que decía Victoria antes, es que cuando vine el primer año a China, lo que me decidí, sí estaba en comunicación permanente con mi familia, pero me decidí a incorporarme completamente a la cultura china, tomando, eh, tomando consejos de amigos y uruguayos que han venido a China. Básicamente en internet lo más que pude, con mi mandarín roto, porque por más que estudié desde el 2010 al 2017, estudié 7 años de mandarín, la gran prueba fue venir a China y hablar con chinos en mano a mano. Eso fue complejo, pero uno se acostumbra y ellos están muy dispuestos a enseñar. El tema de la comida fue que comía los platos chinos, etc. Y desde el día 1, creo que habré comido 2 veces en un año con tenedor y cuchillo. Entonces, eso, cuando los palitos, ¿verdad? Yo en Uruguay probaba porque hace tantos años de mandarín, obviamente surgían muchas oportunidades de comer platillos chinos con las profesoras o compañeros, etc. Entonces, los palitos chinos es prácticamente intuitivo para mí ya de ese momento. Y cuando llegué acá, se repitió mucho más, ¿verdad? Se repitió mucho más. Cuando regreso a Uruguay, estamos con mi familia comiendo, padre, mi madre, mi hermano, etc. Y me sirven un steak, ¿verdad? Entonces, o sea, me llama la atención porque en China yo normalmente no voy a restaurantes occidentales. Son mucho más sabrosos, mucho más económicos, los restaurantes chinos típicos, y disfrutamos de diferentes sabores, probar, etc. Entonces, ¿qué es lo que voy? Cuando tomo el tenedor y el cuchillo y estoy cortando, me siento extraño, porque el movimiento que yo utilizo para comer ya era otro. Durante un año, durante 2 semestres, que no regresé a Uruguay, estuve comiendo con palitos chinos durante meses y meses y meses. Entonces, comiendo 2 o 3 comidas por día durante meses, el movimiento físico quedó. Entonces, cuando estoy cortando, no me salía poner el cuchillo dentro, qué vergüenza, ¿no? Poner el cuchillo dentro del tenedor para cortar la carne, era como antinatural. Porque ellos en realidad, ellos no tienen el steak grande, a ellos les gusta comer compartiendo, ¿verdad? Como si, sí, en las comidas de fin de año con mi familia, que tenemos ensalada rusa, que tenemos papas y que tenemos, etcétera, pero cada uno tiene su porción de carne. Pero ellos no, tienen como comunal, tienen las mesas, que son las mesas redondas, porque ninguno tiene más importancia que los demás. Eso me parece muy interesante.
y ponen diferentes platillos para que todos prueben todos los platillos. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, la anécdota que decía Victoria antes es esa misma, la de, la de que cuando regresé a Uruguay después del primer año de China, estaba con dificultades y que era divertirse para la familia. Y bueno, para mí, ¿no? Para ver la evolución del proceso. Nosotros vamos a seguir hasta capaz que y 20 un poquito más, así no. Sé que hay gente que ya arrancó las clases, entonces están un poco cansados, pero ya por si quieren ir dejando las últimas preguntas, como para ir cerrando un poco, más allá de las anécdotas, que cuando nosotros nos contaste lo de los cubiertos, dijimos, o sea, esto lo tenemos que contar porque el choque cultural se ve en ese momento. O sea, ahí decís, listo, hay un choque, hay un cambio cuando lo vivís En cambio. en el día a día, sin dudas. Y un poco comentar también eso a nivel académico. Nosotros somos muy críticos de los temas uruguayos en educación, en lo que es el tema social. Cuando vos fuiste a China, el cambio de la educación uruguaya a la china, ¿sentiste que dijiste, no estoy tan preparado como ellos? ¿O dijiste, no, sí, o sea, en conocimientos estoy igual? Porque te acordás que me comentaste antes de la charla, cuando estábamos organizando todo, que habías aprobado una materia súper importante, entonces también darte las felicitaciones delante de todos. Y un poco hablar de eso también, o sea, que fue la motivación que me dijiste, aprobé esa materia tan difícil, y un poco hablar bueno, si te sentías cuando llegaste en desventaja por ser uruguayo o porque la educación uruguaya no era tan buena como se suele decir, o realmente decías, bueno, no, estoy bien. Me parece que podemos, para responder tu pregunta, regresar a lo que decía antes de cómo se construye la educación china, que es fuerte en la primaria, en la secundaria, y luego más relajada en ese tiempo de relajarse en la universidad, que para nosotros parece una locura. Me parece que al ser progresivo, me parece que debería estudiar más cuando hice la escuela y el liceo para poder equipararme con ellos. Pero con presión y con dedicación se llega porque soy la prueba viviente de que se puede seguir haciendo. Pero hay muchos preconceptos que tienen ellos por el tema de la cultura. Por ejemplo, los dichos, ¿no? Si uno piensa en dichos en español, de diferentes lugares, los modismos, los tenemos todos, ¿no? Es una carta que sale bajo la manga. Y ellos tienen lo mismo, pero conecta esos dichos de ellos, conectan con historias antiguas chinas y con conceptos y cosas que es difícil equiparar, porque son preconceptos que no tengo y son años de que ellos tienen 18 años de idioma incorporado, no 20 o más, de los cuales yo tengo 11 años estudiando el idioma, pero 7 de los cuales son en Uruguay, solamente 4 años en China. Entonces es imposible comparar a una persona ya adulta, o sea, imposible comparar desde el punto de vista de competir en el idioma mandarín, es imposible. Pero uno compite dentro de su propia liga, ¿no? Entonces, si en los boxeadores va por diferente peso, si hay fútbol masculino o femenino, si hay fútbol y básquetbol, por ejemplo, no compiten igual. Entonces lo mismo nos pasa con ellos. Entonces sí, no se compite con los chinos. Pero uno puede estar más preparado que un chino. ¿Sí? Como a un chino puede ser más español que un uruguayo. Definitivamente más que yo. En este momento que además que estudio más chino y más inglés y me estoy olvidando algunas palabras. Entonces, ¿qué decir? Es un idioma muy interesante. ¿Qué más estaría faltando? Yo quisiera salir un poco de la charla. Sé que me vas a matar después de esto, pero te quiero hacer una pregunta que me está dando curiosidad desde hoy, desde que activaste la cámara. ¿Qué es lo que tenés atrás? ¿Qué es eso que está ahí colgado? Que yo tengo curiosidad de ese símbolo en rojo, que yo no lo sé, y digo, quiero saberlo porque la verdad me digo a Victoria, digo, me da curiosidad, ¿qué es ese símbolo que está atrás? Y ya de paso nos comentás un poco del chino, de los caracteres que veníamos hablando. Y capaz que tenés algún cuentito corto, algo que nos puedas decir en chino como para cerrar con la pronunciación. Pero quería preguntarte eso, me está dando curiosidad y no podía sacármelo de la cabeza. Digo, necesito preguntarle qué es. Esto es una de las entre comillas, banderas que tenemos en la casa donde vivimos, pero en realidad no es en chino, es en japonés, porque tiene como
No sé, creo que es una gran influencia de los años 70 de Japón que ha dejado una huella en la cultura occidental, de que se ven como más estéticos los caracteres japoneses porque son más sencillos. Los caracteres chinos, cuando ya expresan ideas más complicadas, son más artísticos, pero no son sencillos. Entonces, eso sinceramente podría decir cualquier cosa en japonés, pero eh, voy a preguntarle a mi hermano que es el que maneja el idioma japonés, pero no sabe qué significa. Después, los caracteres chinos son muy interesantes. Hay cosas que, por ejemplo, vamos al carácter de amor, por ejemplo, por decir algo, cómo funciona. Es el- Cuando uno entiende el carácter, vamos a la parte final y después vamos al principio. La parte final, el carácter significa que una persona con sus garras, con sus manos, con sus dedos, da el corazón a alguien más. Entonces, eh, como se construye el carácter es una especie de una mano con dedos y luego tenemos un corazón dentro y tenemos la amistad o dar un paso siguiente. Y así como se construye el carácter de amor. Son varios conceptos dentro del carácter mismo. Y bueno, yo creo que es posible estudiando sencillo y a pocos pasos y manejar el idioma mandarín en un año, 2 años. Bien, Genial. el no conocer el idioma me hizo pensar que eso era chino. Igual a Victoria le pasó lo mismo, se puso una remera queriendo estar acorde y se puso una remera en japonés de Japón, o sea que no le pegó tampoco a los caracteres. Pero un poco queríamos saber también eso que nos comentaras, más allá del chiste, que nos comentaras en realidad la diferencia entre los caracteres japonés. Que yo, por ejemplo, a mí me recuesta a veces, que ahora justo al estar hablando y tener esas clases que habíamos hablado, Sí. como que empezar a diferenciar uno y otro, porque para mí era todo más o menos igual. Entonces, también uno que está de este lado no tenía, o sea, la realidad es que uno no sabe a veces, más allá de que después se mete propiamente a estudiarlo. Entonces, que la realidad es que mostrar un poco cómo eran los caracteres y eso está buenísimo y que nos puedas comentar el tema de la complejidad. Y Bueno, bueno, para un poquito dar el toque a la charla, nos gustaría que hablara japonés, algo, lo que sea. Chino. Japonés, chino. Ya me desvié. Que hablara chino, o sea, sé que son mucho de saber, de leer cuentos y esas cosas, y bueno, como para darle un poquito el cierre a la charla, bueno, obviamente dar las últimas palabras y empezar a hablar algo en chino, así nos vamos todos como motivados a seguir aprendiendo, y bueno, obviamente más que nada invitarlos a todos a que se unan al idioma, a las clases de idioma, que ya nos dejó más que claro que abre puertas, y abre muchas. Realmente está, aparte de que ya lo saben en la propia carrera de RI, muchos docentes nos han dicho bueno, que ya no es inglés solamente, sino que ya también es chino en el mundo, así que tenemos que empezar a abrir puertas hacia ese rango. A mí, mira, más que un cuento, refuto lo que dijo Paula. Me gustaría que dieras algunas palabritas básicas en chino que serían necesarias, sí o sí, para alguien que va de vacaciones, por ejemplo. no, bueno. Bueno, ¿cómo empezamos esto? Japonés. Lo que viene atrás es japonés y las relaciones de Japón y China están muy fuertes y buenas, por más que en la política se vea como que se llevan mal, como Estados Unidos y China. eh, las políticas están solamente en la parte superior. La economía está sumamente fuerte entre China y Japón. No tienen grandes problemas y comparten muchas cosas en común. Son como si fueran argentinos y uruguayos, eh, de alguna forma. Primos que se pelean. El idioma japonés tiene hiragana, katakana y kanji, que son tres tipos diferentes de escritura. El kanji siendo original de los caracteres tradicionales chinos, tomado con pronunciación japonesa, y el hiragana y katakana son formas específicas japonesas de escribir. Entonces, si empezamos a ver que tiene más círculos y es redondeado los caracteres, eso puede que seguramente sea japonés. Esa idea hiragana, el katakana es un poco más cuadrado, que se refieren a palabras extranjeras que
tienen pronunciación japonesa. Y el kanji, volviendo a decirlo otra vez, es los caracteres japoneses que fueron tomados de los chinos y modificados luego. Son los que tienen más apariencia más compleja, ¿verdad? Después, eso sería la relación entre Japón y China y la relación del japonés y el mandarín. Después, ¿me repetís, Victoria? La pregunta es... ¿Me repetías la pregunta? Era si podías decir algunas palabras Buenas básicas. palabras. Bueno, hay en el PDF que le vamos a mandar en otro momento, hay una pequeña historia que quería contar, que es un poema de Confucio, en realidad, que es, en mandarín se diría Sanren Xian, Biwo Wo Shiyan, que significa dentro de 3 personas, seguramente haya una persona de ellas que pueda ser mi profesor. O sea, de las cuales yo puedo aprender algo. Entonces, se puede ahondar muchísimo en las expresiones y qué es lo que significa, pero en grandes rasgos significa eso, que dentro de 3 personas hay por lo menos una de las cuales puede ser mi profesor. Y tengo una pequeña anécdota en la cual tomé un taxi hace muy poco, estaba charlando con el chofer, que bueno, que justo coteamos juntos esta expresión en el medio de la charla y me decía, no, yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que todas las personas pueden ser mi profesor y todos te pueden enseñar algo, me decía el chofer, con la sabiduría clásica de los choferes de taxi que es tal vez los niveles más altos de mandarín que hay, entenderle a alguien típico de Beijing con el acento, con el porque bueno, eso podemos andar en el curso, podemos hablar las diferencias entre los diferentes acentos de diferentes lugares. Antes de ir a algunas palabras, les voy a contar que la primera influencia que tuvimos, que recibí personalmente del chino, fue un idioma como que suena más como chin, tun, 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 tun. Bueno, disculpen la pavada, pero en realidad es porque es el cantonés, el lenguaje del sur es mucho más tonal, tiene 7 tonos diferentes en los cuales suena mucho más como cantadito, vendría a ser, como decirlo. Y después el shanghainés tiene solamente 2 tonos y el mandarín tiene 5 tonos. Entonces, como para decirles algunas palabras que sean importantes, voy a decir esa historia y después vamos a las palabras. Hay un extranjero, un chico que vino para acá, bueno, que era norteamericano, y le habían dicho le decía, ¿y cómo digo que es rico? Para cuando venga el mozo de vuelta y decirle, bueno, qué rica la comida, ¿no? Porque estaban en el restaurante comiendo pato asado de Beijing. Entonces, ¿cómo cuando venga así? Le digo que es muy rico, porque es una carne deliciosa y que tiene son patos hechos al horno y tiene la capa de la piel de afuera, es como crocante, así que es personalmente deliciosísimo. Se hacen una especie como si fuera taquitos, se ponen una especie de verduras dentro y puede ser con salsa agridulce, etc. Es deliciosísimo. Entonces, estaba comiendo él con nosotros y un amigo chino le dice, ¿cómo digo que qué rico que es? Y dice, oh my dan, yo pago, o pago yo, le dice. Entonces, cuando llega el mozo de vuelta, y estamos así, y él le decía, oh my dan, oh my dan. Y el chino le decía, sí, tú entonces fue y le buscó entonces para escanearle el código QR, porque nos manejamos prácticamente 100% con el celular, no manejamos casi dinero físico, y le llegó para pagar la cuenta, entonces no entendía nada, entonces nos reímos todos, y era porque le enseñó, él pensaba que estaba diciendo que rico, está muy rico la comida, y él estaba diciendo pago yo. Entonces esa sería una de las pequeñas bromas que hacen los chinos, que son muy divertidas, que después obviamente pagamos entre todos porque decimos como se dice, AA, que es cada uno paga lo suyo o alguien invita. Entonces, palabras típicas a tener, palabras importantes.
mm, yo no quiero o quiero. Vamos a decir solamente eso. Me parece que es lo más básico, además de mamá y papá, que se dice mamá y baba, alguien escucha a un niño hablar de papá y mamá y van a entender que dice papá y mamá, porque lo decimos, me parece que en casi todos los idiomas del mundo casi igual. Entonces, ¿cómo se dice quiero y cómo se dice yo no quiero? Entonces es yao, Y-A-O, con el tono hacia abajo, yao, yao. Como que imaginen que están en la zona de los jutones, que hay como si fueran casas de un piso nada más muy bajas y que hay techos típicos chinos de agua, ¿verdad? Y que están pintados grises, están pintados algunos rojos, algunos verdes, con colores mate, y están con un amigo o una amiga, o mismo conmigo, cuando vengan a Beijing, están invitados obviamente a mandarme en contacto y estamos en contacto. Y salen por esas pequeñas callejuelas que son muy seguras, dicho sea de paso, y hay lugares muy baratos, y se van, digamos, a Wangfujing, que es un lugar que está lleno de extranjeros, porque es un lugar lleno de gente, y van con su amigo o conmigo, con un traductor, tal vez, como se toman el primer día, antes de ir a ver a los importadores, van a Wangfujing, y su amigo le señala, por ejemplo, en la calle Wangfujing hay muchas xiaochi, que son como pequeños tentempiés, ¿no? Entonces, imaginen, ¿por qué digo esta historia? Porque vamos a usar la palabra quiero y la palabra no quiero. Entonces nos imaginamos que estamos en Wangfujing, caminando, los edificios, la locura, las luces, y vemos que venden escorpiones, por ejemplo, venden escorpiones en palillo. Entonces, tu amigo chino te señala, o el traductor, o alguien te señala, y te dice, yao, yao, te dice, ¿quieres o no quieres? Y le puedes decir, wo bu yao. Yao es quiero, wo es yo, o yo mismo. Bu es no, yao, wo bu yao. Entonces, te señala los escorpiones, le decís, wo bu yao. Entonces te señala el pulpo, que ese sí es rico porque lo hacen asado, y le decís que tampoco lo querés. Entonces decís, wo bu yao. Y después te señala un tofu que tiene apariencia de como si fuera un cuadradito de queso. Parece que estuviera como más quemadito en las puntas, así como que parece crocante. Eso seguramente es queso, que es tofu en realidad. Seguramente no venden queso. Y vos le señalás con el dedo y le decís, yao, llega, yao, esto quiero. Entonces, bueno, me parece que esas serían las palabras más importantes para tener. Sería wo yao, yo no quiero, y wo yao, que significa yo quiero o quiero. Y puedes señalar y decir quiero. Entonces, esas serían lo más esencial para ir, si no, al mercado de seda, al Silk Market, que son 5 pisos, un edificio de 5 pisos, que antes era mucho más hermoso porque estaban en la calle todos los puestos de las personas que vendían, sean maletas, si sean, no sé, ropa, si sean pinturas, estaban todos en una calle enorme, y ahora por el tema de cuidarlos del frío, los pusieron, o sea, venden cada una de las locaciones dentro de es casi un shopping mall, que es un edificio de 5 pisos, que está lleno de cosas que se pueden ir a regatear, y no manejan el inglés prácticamente. Entonces tenés que ir, y con el quiero y con el no quiero que aprendimos hoy, eh, pueden comprar cosas muy interesantes. Que bueno, espero que te sirvan las 2 palabras nuevas, el yao y el puyao. Las vamos a utilizar seguro. Bueno, no sé si quieren ir redondeando con alguna pregunta, si Lucas querés hacer alguna reflexión final, pero la idea era hacer una charla más distendida, no tanto técnica, para que conozcan un poco la experiencia de un uruguayo en China, que vivirlo en carne propia, diría yo. Entonces, no sé si querés dar un mensaje final, te lo dejamos a ti. Mucha
tu información y tu disposición al estar acá. Y bueno, seguimos en contacto con Lucas, ya que él es el profesor a cargo del curso de chino mandarín que estamos dando en nuestro centro. Ya les vamos a enviar a todos los que dejaron su mail la información correspondiente. Y bueno, esperamos que se unan y seguir con el curso. Así que muchas gracias, Lucas. No, muchas gracias a ustedes, chicas. Primero que nada, antes de hacer una reflexión final, muchas gracias a las directoras del Centro Aura, que están haciendo un gran trabajo dando las clases de preparación para los estudiantes, tanto como yo, como muchos de los que estamos presentes, de la Universidad República y otras universidades. Muchos saludos a otros compañeros que están latinos en diferentes partes del mundo y a otros amigos chinos que hablan español, que están presentes en la charla también. Primero que nada, las gracias para todos por estar la charla, que disfruté muchísimo, de poder compartir un poco de quién soy y el proceso de aprender mandarín y bueno, que la introducción de China en el mundo. Y tal vez la reflexión final sería el concepto de la globalización, que cada vez está más incorporado en el mundo y decir que no podemos escapar de la vorágine del proceso del aumento económico y la influencia que tiene China en el mundo. Es el único país en este momento, después de la relación del COVID, que sigue aumentando su PBI, que tiene un crecimiento de 2% anual. Así que yo diría que no se puede escapar. Yo diría que el idioma mandarín es una de las herramientas más fuertes que se puede tener después del idioma inglés. Y el proceso de perfeccionamiento para llegar al idioma mandarín se puede dar muy grande, o sea, muy rápido. Los primeros 3-6 meses, el primer año de crecimiento de lo que uno aprende en el idioma mandarín es exponencial. Luego se llega al primer plató, digamos, que es el momento exponencial del aprendizaje de cualquier cosa. Se llega al primer plató que es cómo avanzo desde acá. Es como que se llega al primer año de mandarín y es como, y bueno, ¿cómo sigo desde acá? Entonces, después se da esos siguientes destrabar esas ideas y seguir avanzando es con cursos más avanzados que vamos a poder incorporar más adelante, pero estamos primero con la primera recepción de cuántos interesados tenemos y acostumbrar a las clases online, que hay mucha gente que le cuesta, ¿verdad? Como no me cuesta a mí también acceder a las clases online, estoy seguro que entiendo las dificultades que son el aprendizaje en línea, así que estoy dispuesto a hacer el mejor trabajo para expresar y quitar todas las dudas, dar algunas anécdotas en el medio de la clase y guiar una clase que voy a dictar la mitad en mandarín y la mitad en español. Así que 非常感谢 muchísimas gracias， 非常感谢大家来参加我们的活动。Muchísimas gracias a todos por haber venido a participar de este pequeño proyecto, esta pequeña gran muestra. Así que, de vuelta, gracias a las chicas del Centro Aura, las directoras, a todos los presentes y espero verlos pronto. Así que desde Beijing a las 9:36 de la mañana, despedirme hasta una próxima oportunidad. Y como dicen en chino, volver a vernos nuevamente, que es 再见. Muchas gracias. Justo te íbamos a decir eso, que tengan buena noche todos y buena mañana, buena jornada para Lucas, que lo hicimos madrugar, pobre, estamos desde las 8 de la noche nosotros, 7 de la mañana él, pobre. Lo tenemos ahí al pie del cañón, esperando la charla, entonces ya lo dejamos continuar con su rutina. Y nos vemos entonces, los mails que yo recibí se los vamos a responder con la guía de las clases y obviamente la información acerca del horario, acerca de los costos, cómo va a ser, por dónde va a ser, la plataforma, todo lo que vamos a utilizar. Y comentarles también que las clases vienen incluidas con los libros de chino que también se van a utilizar durante el año.
También vamos a tener un periodo de descanso entre las clases, entre los primeros módulos, digamos, los primeros 3 meses y los otros 3 meses de clase. Así que también para que tengan en cuenta eso, por si están estudiando, justo en el periodo de exámenes de la facultad va a haber un corte, así que si ustedes dicen, bueno, tengo exámenes de la facultad y no quiero aprender el idioma porque tengo exámenes. No es excusa, porque nosotros cortamos justo los exámenes, así que se pueden anotar sin ningún tipo de problema. Así que los esperamos. Muchas gracias, Lucas, y muchas gracias a todos por quedarse. Yo sé que son las 10:30 de la noche ya, así que los dejamos tranquilos. Y obviamente la charla, si la quieren volver a encontrar, la pueden buscar en YouTube, así como también en el YouTube de Lucas, que también se lo vamos a ir mandando en el mail, donde tiene un montón de videos gratis para que ustedes vayan viendo acerca de charlas que él ha hecho, cuentos, un poco nos ha guiado un montón. Que de hecho nosotras hemos mirado los videos de él para tratar de aprender un poquito más, cada día un poquito más de chino, y estamos más que felices. De hecho también pusimos en sus manos los cursos porque sabemos el tipo de docente que es y realmente tenemos mucha referencia. Bueno, muchas gracias. Y estamos más que felices, así que los esperamos a todos. Y cualquier duda estamos, ya sea por Instagram, a nuestro Facebook, nomás de la academia, o si no, obviamente también por mail nos pueden contactar. Así que buenas noches, buen día para Lucas y nos vemos pronto. Bueno, Paula, Victoria y amigos, Taichen, nos vemos en el curso entonces. Taichen. Gracias por participar. Taichen. Taichian.